Historia en 5 minutos. Bienvenidas y bienvenidos a Historia en 5 minutos. Yo soy Alejandra y hoy vamos a analizar el cuarto capítulo de Moon Knight. Como siempre, en descripción os voy a dejar todas las fuentes que he utilizado para la realización de este vídeo, para que sepáis de dónde saco la información, por si os apetece investigar, por si, bueno, en fin, porque también creo que tiene que haber transparencia en este sentido y que sepáis de dónde saco la información. Vamos a empezar ya con el análisis del capítulo porque la verdad es que tiene tela. En primer lugar, quiero dejar claro que los arqueólogos y los historiadores no somos Indiana Jones. O sea, por favor, que la gente deje de pensar esto. La arqueología no tiene nada que ver con lo que hemos visto en las películas de Indiana Jones. Eso ya os lo expliqué en el vídeo que hice sobre 7 mitos sobre la arqueología, que os dejo por aquí, que oye, es muy interesante, no es por nada, pero derribo algunos mitos sobre la arqueología, ahí os lo dejo por si luego os apetece. Y en parte digo lo de Indiana Jones porque cuando entran en la tumba es que parece el lugar este en el que entran en Indiana Jones y la última cruzada, y quiero dejar claro que las tumbas egipcias no tienen este aspecto por dentro, o sea, no tienen nada que ver, no es un laberinto, no es un lugar lleno de pruebas en el que te pueden matar, o sea, por favor, o sea, que la gente deje de pensar esto y dejen de imaginarse las tumbas egipcias de esta forma, porque es que no tienen nada que ver. La única cosa que me gustó es que para acceder a la tumba hay que acceder por un pozo funerario, que eso sí que es bastante fiel a la realidad, porque en muchas tumbas egipcias hay que acceder a través de un pozo funerario, pues por ejemplo como sucede en la Cassette Real y bueno, en un montón de otras tumbas, pero bueno, quizá el ejemplo más llamativo o más famoso es el de la Cassette Real, que es un pozo de hecho bastante profundo. Y bueno, sí que es cierto que a muchas tumbas se accede a través de un pozo. Lo siguiente de lo que quiero hablar es de la supuesta sala de momificación. O sea, aquí está todo mal. Hay cosas que están fatal, es que están fatales, que no me puedo creer. ¿Por qué? ¿Por qué les gusta tanto hacer esto con el tema de la momificación? Así que bueno, voy a pasar a comentar que realmente muchas de las cosas ya las comenté en el vídeo que hice junto con Miguel Delis en su canal, donde analizamos la película de la momia. Y de paso también os quiero dejar el vídeo que hice sobre la momificación, que es bastante extenso, yo creo que bastante detallado, que os dejo por aquí. Lo primero que quiero dejar claro es que la momificación era una forma de enterramiento muy prestigiosa. O sea, no se cogía a nadie y se mataba y se le hacía una momificación. O sea, no. La momificación se hacía a personas que tenían bastante prestigio y bastante dinero como para poder permitirse una momificación. Pero en ningún caso era una forma de matar absolutamente nadie. O sea, nunca, jamás. Otra cosa que está fatal en esta escena es que cuando coge a la persona en cuestión y la pone encima de la supuesta camilla de momificación, lo que hace es que le clava un puñal o lo que sea en medio del pecho y le abre un canal por ahí y le empieza a realizar la momificación, pues eso, abierto a la persona por la mitad. Y eso está mal también porque es que la escisión no se hacía por en medio del pecho, se hacía escisión iliopúbica. O sea, por favor, es que no han respetado ni eso. Luego además se pone a sacar los órganos y a tirarlos así medio en el suelo, hacia los vasos canopos. Y luego además, otra cosa que está fatal es que, o sea, durante la momificación se recitaban conjuros, había sacerdotes, había personas que presenciaban este evento y que ayudaban a las personas que estaban embalsamando y a las personas que estaban realizando la desecación. O sea, todo esto era un proceso ritual, no era un proceso químico-físico simplemente, sino que todo esto estaba relacionado con un ritual que era sagrado y que en este ritual la persona se asimilaba al dios Osiris. Era algo bastante íntimo, bastante importante y no se utilizaba para matar absolutamente nadie. Y lo último que quiero mencionar de esta escena es que durante la momificación se llevaba a cabo un secado del cuerpo. No era simplemente extraer los órganos, sino también pues secar el cuerpo y bueno, pues convertir el cuerpo en una momia. Y yo no veo en esta escena ningún lugar para el secado del cuerpo ni parece interesarles. Pero es que de verdad que no termino de entender por qué se le hace un ritual tan complejo y tan sofisticado a una persona que estás matando. Y si alguien me dice, no, pues es que luego se convierte en un bicho de esos que hay en la tumba, es que tampoco tiene sentido. Las momias no estaban hechas para convertirse en zombies ni nada parecido.
de verdad, o sea que está todo mal. Y es que encima perpetúa una serie de mitos que hay sobre el Antiguo Egipto que es que no son para nada reales y no tienen nada que ver con cómo era el Antiguo Egipto. Y ahora voy a pasar a hablar de la tumba de Alejandro, porque es que esto también, paciencia. En cuanto a la estructura de la cámara funeraria, tengo que decir que es bastante aproximada a cómo eran las tumbas del Antiguo Egipto, en concreto a las tumbas del periodo ramésida, y se parecen, pues por ejemplo, a una de las cámaras que hay en la tumba de Seti o algunas tumbas que encontramos en Deir el-Medina. Por lo tanto, el aspecto que tiene la tumba a priori es aproximado a lo que encontramos en algunas tumbas de finales del Reino Nuevo. Pero aún así yo he visto elementos en esta tumba que no encajan con lo que es el Antiguo Egipto. Y estos dos elementos son los siguientes. En primer lugar, la claraboya. O sea, esa claraboya, por favor, que alguien la quite de ahí, porque es que no me gusta nada. Para empezar, esta gente ha llegado a una cámara subterránea que han tenido que acceder a través de un pozo funerario. Eso no está a nivel de superficie. Yo entiendo que a nivel cinematográfico queda muy bonito poner una claraboya encima del sarcófago de Alejandro, iluminarlo y que quede muy espectacular. Yo de verdad que lo entiendo, pero es que no tiene ninguna lógica, no tiene ningún sentido. Cuando uno accede a cualquier tumba subterránea egipcia, no se encuentra ninguna claraboya, o sea, eso tiene que estar sellado. Y el segundo elemento que no me ha gustado nada de la tumba es la especie de laguito ese que hay rodeando el sarcófago de Alejandro. Esto no tiene ningún sentido, pero es que lo vais a ver muy rápido. Se supone que esta tumba está sellada, lleva 2000 años cerrada, pero sin embargo hay una fuente de humedad constante como es agua estancada. Esa tumba tendría que estar llena de moho. La madera del sarcófago debería estar podridísima. Y no solo eso, sino que con un nivel de humedad constante como es el agua estancada, lo más probable es que la momia estuviese deshecha. Y ya no solo eso, sino que todos los frescos que están decorando las paredes no estarían en un buen estado de conservación. El buen estado de conservación que encontramos en la mayoría de los restos arqueológicos egipcios se debe al clima seco que hay en Egipto. Por lo tanto, si tú introduces un laguito, o bueno, es que no sé cómo llamarlo, tiene otro nombre seguro, que luego lo buscaré y me corregiré poniéndolo por aquí porque me conozco. Pero bueno, la especie de laguito ese que ponen, o sea, es que no tiene ningún sentido de verdad. O sea, yo cuando lo vi dije, ¿pero qué han hecho? O sea, yo entiendo que queda muy bonito y queda, pues, puedes jugar con eso. Pero es que a nivel de conservación no tiene, o sea, ningún sentido de verdad que 2000 años estando eso en esas condiciones, que vale, no es un espacio cerrado porque le han puesto una claraboya, pero aún así no tiene sentido. Voy a dejarlo ahí porque me voy a seguir repitiendo y es que de verdad que me dolió en el corazón. Y ahora ya cerrando este tema de lo que es el aspecto de la tumba, voy a hablaros de la tumba de Alejandro. El tema de la tumba de Alejandro ya lo traté en el vídeo que tengo sobre Alejandría, que os dejo por aquí, pero por resumir, el cuerpo de Alejandro fue sometido a una momificación y después de esto fue llevado a Alejandría, donde se enterró en un lugar conocido como el Soma, que algunas personalidades famosas de la antigüedad visitaron el Soma, pues como por ejemplo Julio César, visitaron la tumba de Alejandro y bueno, era un lugar famoso de la ciudad de Alejandría y pues sin duda alguna muy valorado por las personas de la antigüedad. En el Soma de Alejandría no solo estaba enterrado Alejandro, sino que también estaban enterrados otros reyes ptolomeos. Hay una cosa que no entiendo de este sarcófago y es por qué dicen que la inscripción está en macedonio. ¿Por qué no dicen que está en griego? Cuando el griego era la lengua administrativa del Egipto tolemaico. O sea, lo que tiene sentido en este contexto es que esté escrito en griego, no en macedonio. Lo que pasa es que, bueno, si dicen macedonio, pues le dan más pistas al espectador o al que esté leyendo el cómic. Por otro lado, sí que tiene sentido que en el sarcófago aparezcan dos lenguas, el jeroglífico y el griego, porque en el contexto funerario tolemaico encontramos muchas veces inscripciones en jeroglífico y en griego,
aunque bien es cierto que las inscripciones en griego dentro de contextos funerarios son más bien raras. Por lo tanto, el hecho de que el sarcófago tenga una doble lengua, por así decirlo, que sea bilingüe, no tiene del todo sentido, pero es probable que fuese así. Aunque tengo que decir que sería más probable a finales de época tolemaica y no tanto a principios de época tolemaica, que sería cuando se realizó este sarcófago. Por decir algo positivo, porque la verdad es que me he cebado mucho, tengo que decir que sí que me gusta el hecho de que la momia de Alejandro tenga esta forma de decoración de vendas de forma geométrica, que es algo que ya comenté en el primer vídeo del análisis de Moon Knight, que es algo bastante acertado porque en época tolemaica encontramos muchas momias con este tipo de decoración. Y otra cosa que quiero decir en relación a la tumba de Alejandro, que seguramente te lo estás preguntando, es si va a aparecer la tumba de Alejandro en algún momento. Personalmente no creo que vaya a aparecer en ningún momento la tumba de Alejandro. Lo siento mucho, pero no me quiero enrollar mucho más sobre este tema, así que en el futuro próximo le dedicaré un vídeo al tema de la tumba de Alejandro. Poco probable, y la tumba de Cleopatra tampoco creo que aparezca. Pero me callo ya, me callo. Pero antes de acabar este vídeo es importante hablar de la diosa Taweret, que aparece al final del capítulo y que seguramente has llegado hasta este análisis preguntando por ella porque dices, ¿quién es la diosa Taweret? Alejandra, explícamelo ya, por favor. Bueno, pues yo te lo explico ya. Taweret es una divinidad que se hace muy popular durante el primer milenio a.C., pero cuya existencia está atestiguada desde el tercer milenio, desde el reino antiguo. Es una divinidad asociada al hogar, a la vida cotidiana, porque es una deidad protectora de la familia. Es muy habitual encontrarla representada en varitas mágicas y presente en el culto doméstico. Sobre las varitas mágicas os hablé en otro vídeo que os dejo por aquí, y por supuesto las varitas mágicas egipcias no tienen nada que ver con Harry Potter, pero son unos objetos mágicos y arqueológicos muy interesantes. En cuanto al aspecto de la diosa, es interesante destacar que Taweret es una diosa hipopótama que suele aparecer de pie embarazada. En este sentido, en Moon Knight se la representa bien, porque aparece en una forma entre humanoide e hipopótama. En cuanto al carácter que le dan a la diosa, aunque bien es cierto que Taweret es una diosa asociada a la familia, esto no quiere decir que sea una diosa súper amigable. Los hipopótamos son animales muy agresivos y esto se refleja también en las representaciones egipcias. Cuando encontramos figurillas de hipopótamos a cuatro patas, son representaciones agresivas, hostiles, precisamente por esta característica del animal. Por lo tanto, no creo que los egipcios pensasen a Taweret como aparece en la serie, sino como una divinidad que puede ser agresiva y precisamente por esto es una divinidad protectora. Por otro lado, en cuanto a la indumentaria de Taweret, no termina de convencerme, pero sí que es verdad que mejora mucho respecto a Khonsu. La representación de Taweret en la serie es bastante próxima a cómo encontramos a los dioses egipcios representados a lo largo del arte egipcio y cómo se representaba a la diosa Taweret. La posible relación o no de Taweret con el más allá egipcio lo explicaré en el próximo vídeo. Por último, quiero mencionar la relación entre Amit y Taweret. Una cosa que no os he dicho de Amit es que esta monstrua Amit aparece por primera vez en el libro de los muertos de Nakht durante la dinastía 18, y es una monstrua que es una combinación de tres animales, una cocodrila, una leona y una hipopótama. Los hipopótamos eran vistos como cerdos de agua por los antiguos egipcios. De hecho, en la puerta 5 del libro de las puertas hay un cerdo que aparece llamado como devorador. Y recordad que Amit es la devoradora. Por lo tanto, hay una conexión entre Amit y Taweret por el animal con el que se relacionan, aunque Amit es una combinación de varios animales y Taweret no es una combinación, sino que es una diosa que se vincula con las hipopótamas. Recuerda darle a la campanita para que YouTube te avise de mis próximos vídeos y que seas el primero en enterarte, la primera en enterarte cuando suba el siguiente análisis de Moon Knight, y no solo de Moon Knight, sino de otros vídeos que subo en el canal que, oye, también te pueden interesar. Y ya sabes, dale like, suscríbete, comparte si me quieres ayudar a seguir creciendo en YouTube, y nos vemos pronto en el siguiente vídeo de Historia en 5 minutos. ¡Hasta luego!